momento. Sergio parece que se hubiese desconectado. Dicen que la pantalla no aparece. Eso es porque estás acá y no diste compartir. Mira, aquí está. Compartir pantalla. Ese computador está caliente. Necesito editar. Pues ya. Si te escuchan ya. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, doctora. ¿Aló? ¿Y me escuchan mejor? Sí, señora. Bueno, entonces les decía que el trabajo de parto desde el punto de vista clínico se divide en 4 estadios. Un primer estadio o fase dilatante, cuando vamos a pasar de 0 a 10 de dilatación. Segundo estadio, fase del expulsivo. Tenemos 10 centímetros de dilatación y 100% de ahorramiento, empieza el proceso de descenso y salida del feto. Una vez que sale el feto, viene el proceso de salida de la placenta o tercer estadio placentario, que es el alumbramiento. Y ya después de que sale la placenta y las membranas, pues viene el cuarto estadio, que es el de la involución uterina. Clínicamente muy importante, ¿sí? Por eso es que en los protocolos de partos, una vez que sale la placenta, la paciente debe quedarse por lo menos de observación en sala de parto, porque allí es donde uno puede diagnosticar tempranamente o mejor aún prevenir sangrados postparto. Por eso antes se decía que siempre se habla de 3 estadios clínicos del trabajo de parto, ¿cierto? Porque en realidad son 3, pero clínicamente se le ha añadido el cuarto para Sergio me está metiendo una llamada aquí y me quitó la presentación. Simple. Cuelgas. ¿Aló? 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 ¿Me escuchan? Qué pena, pero es que está entrando una llamada aquí. Bueno. ¿Me escucharon hasta la parte de la involución, cierto? Sí, señora. Bueno. Entonces aquí tenemos un diagrama donde está representado la primera fase o primer estadio, que es el de la fase dilatante, ¿sí? Entonces la fase dilatante, para llegar hasta 10 centímetros de dilatación y 100 de ahorramiento, tiene a la vez 2 fases. Una fase latente y una fase activa. La fase latente que va hasta 4 centímetros y la fase activa que va más de 4 hasta 10 centímetros. Esa segunda fase, o sea, la fase activa, cuando ya pasamos de 4 centímetros para llegar a 10, tiene 3 subfases. Una en la cual se acelera mucho, que generalmente es entre 5 y 8 de dilatación, ¿cierto? Que es la llamada aceleración máxima. Y al final una de desaceleración que es entre 9 y 10. Aquí está la gráfica donde está representado eso. ¿Sí? Ya cuando vamos a ver en quinto año tal vez partograma, pues van a ver que hay una representación gráfica del trabajo de parto, una llamada curva de Friedman. Entonces lo que se puede ver es esto, ¿sí? Si ven la fase latente, vamos lento, 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 llegamos, pasamos 4
acelera un poquito, acelera al máximo y al final tiene una pequeña desaceleración. Así es como sigue. Entonces, hay unos tiempos. Esta es una imagen en donde nos muestra la misma curva de Friedman de la dilatación, ¿cierto? Con la pendiente y la desaceleración al final, que es una sigmoidea, y la otra curva que se ve, que es una hipérbole, es la del descenso de la cabeza fetal. O sea que cuando estamos en estadios de dilatación avanzada, es cuando el feto generalmente empieza a descender. Entonces hay unos tiempos definidos que se ha hecho pues con curvas desde hace muchos años, con un número significativo de mujeres, entonces se ha llegado a establecer que en general hay unos tiempos para estas fases, dentro de las cuales pues se permite el parto normal sin complicaciones. Entonces, estos tiempos están muy bien definidos en la guía de atención integral a la gestante. Y les digo esto porque los textos, algunos varían en las horas, en los tiempos. Entonces, lo mejor es que hay un documento que se llama Guía de Atención Integral a la Gestante. Está disponible en la web, es del Ministerio de Salud, y allí está la atención de parto. Entonces ahí están estos tiempos. Entonces la fase latente dura menos en multíparas que en nulíparas, ¿cierto? En nulíparas el promedio son 8 horas, con el rango que vemos ahí. Y en multíparas de 5 horas con el rango que vemos ahí. La fase activa también es variable, dependiendo de si tenemos una mujer nulípara o multípara. En las mujeres nulíparas, pues también un poquito más lento que en las multíparas, pero en promedio es más o menos 1 centímetro por hora. O sea que una vez que uno ya llega a 5, hasta llegar a 10, y uno está cuidando el trabajo de parto, ya más o menos en promedio sabe que es 1 centímetro por hora lo que debe evolucionar. Pues ya les dije, entre que llegamos a 10 y se expulsa el feto, tiene y el bebé apenas está empezando. Pero, disculpe, ¿no se le escucha? Salir. Aló, ¿me escuchan? No, profe, no la escuchamos nada. Aló. Aló, ¿allí no me escuchan? Aló, Ahora sí, doctora. aló, Ahora sí. ahora sí. Sí, Entonces señora. les decía que el periodo expulsivo tiene una parte que es expulsivo pasivo, que es cuando llegamos a 10 de dilatación, pero el feto apenas está empezando el descenso y todavía no lo vemos aparecer por el periné. ¿Sí? Y ya tenemos un periodo activo cuando ya el feto empieza a parecer que ya le empezamos a ver el vértice en el periné, o cuando ya la paciente está con pujos que son ya casi que incontrolables, ¿sí? Entonces, en ese momento ya hablamos de un expulsivo activo. Tiempos de duración. El periodo de expulsivo, si no hay analgesia obstétrica, porque con analgesia obstétrica se modifican los... Sin analgesia, pasivo dura 2 en nulíparas y 1 en multíparas, y el expulsivo activo demora 1 hora en ambas, o sea que uno podría tener 3 horas en nulíparas y 2 horas en multíparas como tiempos máximos en los cuales debería durar el expulsivo. Las imágenes, ¿cierto? Unas imágenes
cuando sale la cabeza fetal, están sacando el hombro posterior, finalmente debería ideal, ¿cierto? Que uno pudiese tener una mamá y un bebé como proceso de embarazo. El alumbramiento, ¿ven la pantalla? Sí, señora. ¿Aló? Bueno. El alumbramiento ya dijimos que es cuando salían la placenta y las membranas. También tiene unos tiempos definidos, ¿sí? La mayoría salen entre 5 a 10 minutos, ¿cierto? El alumbramiento se da 5 a 10 minutos después de que sale el feto, pero máximo puede demorarse 30 minutos, ¿sí? Entonces, si ya pasan los 30 minutos después del nacimiento del bebé, ya uno dice que hay una retención placentera, algunas medidas, entre ellas, pues, extracción manual o en cirugía, dependiendo de la condición. Ese alumbramiento, pues, incluye que desprenda la placenta, que descienda y se expulse junto con las membranas. Esta es la gráfica y la imagen de cómo se atiende un alumbramiento, ¿sí? Entonces tenemos la gráfica de la placenta, vemos cómo ella se tiene que desprender, desenrollar las membranas y salir. Lo que está haciendo quien está atendiendo ahí el parto es haciendo un alumbramiento activo. O sea, antiguamente uno esperaba que saliera la placenta y enrollaba simplemente en la pinza de abajo. En los últimos años, como parte de las medidas de prevenir sangrado posparto, se hace alumbramiento activo, o sea, se le coloca una sustancia que se llama oxitocina después de que sale el hombro anterior. Entonces el útero se contrae, entonces nomás sale el bebé, uno tracciona el cordón, como está haciendo ahí el doctor. Y la mano de arriba lo que está haciendo es haciendo una contratracción en el segmento uterino inferior. ¿Para qué? Para evitar que el útero se invierta. Porque como lógico, cuando uno mira las gráficas, la placenta está muy adherida, la cara interna del útero e invertirse, producirse una inversión uterina, lo que es una complicación grave. Entonces, el alumbramiento activo lo que hace es, además de colocar oxitóxico adicional, es esa contracción ahí en el pubis para que no se invierta el útero. Hay dos tipos básicos de alumbramiento, ¿sí? Entonces, cuando sale la placenta y uno lo que ve a la vista es la cara fetal, el alumbramiento es tipo Schultz. O sea, uno ve la placenta tal como se ve ahí, los vasos y el cordón. Esa es la mayoría de las placentas, desprenden así. Centralmente hacen un hematoma por detrás, entonces lo primero que abocan la vagina es la cara fetal. Produce coágulo retroplacentario, o sea que el sangrado es como posterior al alumbramiento. En el otro tipo de desprendimiento, que hacen un desprendimiento periférico, entonces lo primero que uno ve en la vagina es la cara materna, los cotiledones, ¿sí? Ese es el porcentaje menor. Y ese paciente, si empiezan, nomás sale el bebé, empiezan con sangradito, entonces uno ya sabe que probablemente la placenta venga tipo Schultz, la más frecuente, la cara fetal. Si viene por la cara materna, menos frecuente, que les dije ya, donde se realiza la hemostasia, ¿cierto? Los fenómenos donde la trombina y la oxitocina están participando con los factores de coagulación locales para hacer hemostasia, cerrar el lecho placentario y el útero que se haga su involución. Una vez que sale la placenta, el útero se contrae rápidamente y se pone debajo del ombligo, ¿sí? Cuando eso no sucede, pues uno le ayudarlo con masaje esto y se cierra el lecho, todo eso, el útero asciende un poco por encima del ombligo, como les habrán explicado en el puerperio. Entonces, cuando uno le saca la placenta, es importante asegurarse que haya bolo de seguridad epinal, o sea, que el útero esté duro, contraído debajo del útero, porque si no, tiene que asistir para evitar un sangrado. Bueno, vamos entonces a pasar a la siguiente
en clase, que ya la atención del parto. Entonces voy a cambiar las diapositivas y ya volvemos a empezar. No sé, a desconectar. ¿Escuchan bien? Aló, aló. Sí, señora. A veces se escucha entrecortado. Bueno, les decía que ya acabó la primera parte de la presentación, que voy a ponerles la parte de atención del parto normal. Hemos ido trabajando en esta primera parte. Entonces voy a poner la otra presentación y ya me conecto inmediatamente. ¿Ok? ¿Ok? Aló. Bueno. ¿Qué necesitas? La otra presentación. Es necesario. He tenido que editarlo 3 veces porque eso no puede la mamá. Ya está otra clase más corta y ya no necesito ayuda. ¿A qué? Todas las matemáticas. Y en global es lo que sí me importa. La otra llama atención. Entonces, para que cargue lo hago, es que ya están compartiendo pantalla. ¿No tiene abrirlo y ya? No, no me molestes, por favor. No me molestes. Sí, ya están viéndola. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, doctora. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. ¿Y ven la pantalla? Sí, señora. Bueno. La atención de está normatizada también y el Ministerio de Salud tiene una norma técnica de atención del parto. Entonces recuerden que les dije que en la guía de atención integral a la gestante, guía de atención integral a la gestante disponible en la web, hay un capítulo sobre atención de parto. Pero también el ministerio tiene una norma técnica de atención del parto, que también está disponible en la web para que la puedan revisar. Entonces ahí está definida actividades y procedimientos, ¿cierto? Que hay que hacer con las gestantes para finalmente se dé dentro de la manera más fisiológica posible el trabajo de parto y el parto. Nuevamente estas gráficas ya la vimos. Primero que tenemos, les ruego en algún momento no me escuchan bien o la pantalla no pasa, me avisen. ¿Está bien? Bueno, ¿Aló? Señora, ¿Aló? Entonces, lo primero es que cuando la paciente ingresa a la sala de admisión parto, consultando por dolores o por algún signo que pueda indicar que ella va para el parto, entonces hay que hacer el diagnóstico de trabajo de parto para saber si la paciente está en trabajo de parto verdadero o no lo está. ¿Cómo sabemos de parto verdadero? Ya vimos, ¿cierto? En las diapositivas una actividad y tenemos el Profe, se cervical, le está ¿cierto? volviendo a escuchar entrecortado. Se está echando entrecortado. Allí
mejor? ¿Aló? 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 ¿No me escuchan? Sí se la escucha, Y doctora. ahora sí. ¿Allí me están escuchando bien? Sí, señora. ¿Ahí escuchan bien? Sí, señora. Jóvenes, ¿allí me están escuchando bien? Sí, doctora. ¿Aló? Bueno, entonces les decía que lo primero es hacer el diagnóstico de trabajo de parto verdadero. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos que tener que las contracciones sean de la frecuencia, la duración e intensidad que dijimos, o sea, 3 a 5 en 10 minutos, que duren de 35 a 60 segundos y que sean de buena intensidad la palpación y que estemos con cambios cervicales, ¿sí? Porque la idea es que si uno hospitaliza a una paciente en un falso trabajo de parto, de parto y se complica, ¿sí? Pero, ¿sí? En general, mi misión, ellas están con por ciento de borramiento, 3 a 4 de dilatación, o sea que están en una fase latente con buena actividad, sería el tiempo ideal para uno hospitalizarlas. ¿Sí? Las pacientes que llegan en preparto o con falso solamente podrá hacerse después de una observación, ¿sí? Generalmente una observación mínima de 2 horas, durante las cuales uno mira si hay progresión de la actividad uterina y o de los cambios cervicales, evalúa riesgos, toma monitoría fetal y si considera que la paciente no tiene un riesgo específico que amerite hospitalizarla de inmediato, que hay bienestar fetal, por lo menos definido por monitoría, y que no hay progresión hacia trabajo de parto verdadero, pues son los pacientes que uno podía darle salida con instrucciones de signos de alarma. ¿Qué signos de alarma? Que regrese cuando la actividad sea de 2 a 3 en 10 minutos, ¿cierto? O la salida de líquido, o a menos, o tenga sangrado, o tenga cualquier otro signo de alarma. ¿Sí? Entonces, no debe ir una paciente, no debe dejar uno ir una paciente en falso trabajo de parto sin antes haberla tenido en observación y asegurar bienestar materno y fetal. Eso es importante. Una vez que ya uno dice que está en trabajo de parto verdadero, ¿cierto? En ser una historia clínica completa, ¿cierto? Para evaluar lo que les decía antes, riesgos que ameriten que uno hospitalice a la paciente. Porque la paciente si tiene 41 semanas, por ejemplo, llega y solamente tiene una contracción y no tiene cambios cervicales, igual esa paciente, por riesgo de posmadurez, hay que hospitalizar a parto verdadero. Esa evaluación es muy importante. Si la paciente tiene otro riesgo o tiene una restricción de crecimiento intrauterino o la encontramos hipertensa o la encontramos muy anémica o con alguna otra complicación, pues igual hay que dejarla hospitalizada, así no tenga un trabajo de parto verdadero, ¿no? Entonces eso es importante. Lo otro, pues la parte del examen físico, porque hay pacientes que pueden verse histéricas, muy pálidas, tener soplos, tener sibilancias, otra complicación. Entonces, no solamente limitarnos a la parte obstétrica, es importante hacer pues lo más general que se pueda para saber en qué condiciones está entrando la paciente. Hay que hacer exámenes y paraclínicos del control prenatal. Este es unos exámenes de rutina que se manejan para todas las gestantes y que cada una según su riesgo tendrá otros exámenes adicionales, entonces hay que revisar todo esto para saber qué otros riesgos se encuentran y para solicitar la actualización de los que sean pertinentes. Entonces la paciente generalmente en la admisión se le solicita hemoglobina hematada,
serología, VIH, y se revisa que tenga de la rutina prenatal el antígeno de superficie de hepatitis B y el cultivo rectovaginal. Ustedes pues lo van a aprender cuando ya estemos en quinto año. Entonces, lo que es clásico, que hay que ir a la paciente en trabajo de parto. Además de revisar pues la historia anteriores y de los riesgos que hay. Consideraciones que hay que hacer. Otra de las es si que medita hospital es saber, la voy en el nivel de estoy. O sea, tiene criterios para el nivel donde yo específicamente que tuviéramos nivel 1 o 2. ¿Sí? De riesgo, no puede uno ya los criterios establecidos en todos los niveles uno tienen el documento que hay algunos que mujeres no es el nivel 1. Si tiene ya 4 partos, ¿cierto? No puede atenderse el nivel 1. Si está en los extremos de la vida reproductiva, o sea, menor de 15 o mayor 38, si no ha hecho control prenatal, si tiene anemia, si tiene obesidad, si tiene un embarazo múltiple, si ha tenido historia de parto complicado, si tiene alguna comorbilidad, si está hipertensa, ¿cierto? Si tiene alguna alteración, si llega con alguna alteración, o sea, entonces el otro claro después de ir riesgos es para hospitalizar, sí o no. Hay que pedirles siempre y cuando decidamos que ese es el nivel de atención para ella. Si no lo es, pues hay que perder tiempo. Están mencionadas en la norma. Uno es acerca de la monitoría, evaluación del índice, sean de bajo riesgo. Dice que no está recomendado, entonces hay niveles 1 de atención en donde no pueden hacer monitoría electrónica, que no hay, por ejemplo, en un pueblito donde apenas es doctora de salud y uno y atienden partos, probablemente esa monitoría electrónica clínica, ni tampoco hay un ecógrafo para medir líquido ni para dar presentación. Entonces es importante cuando uno está en un nivel definitorio mínimo, muy básico, historia y examen físico muy bien desarrollado. Tempranamente un riesgo, yo la remito, que allá no van a tener. Biología dice que si realmente usted ha estado claro y el riesgo es bajo, necesario. ¿Sí? Tampoco antiguamente se les ordenaba enemas y se rasuraban. La norma anterior, la norma actual dice que no es necesario colocar enemas en el preparto, porque eso puede tener más posibilidades de contaminación, ¿sí? Ni tampoco el rasurado muy temprano, porque también genera microtraumas en la piel y favorece infección. Entonces, cuando la paciente va a ser llevada a cesárea, entonces la idea es que se rasure inmediatamente antes del procedimiento, no que las pacientes lleguen rasuradas ni con enemas. No hay que someter a las pacientes al ayuno. Ustedes saben que las pacientes pueden hacer cetosis en ayuno, pueden quedar. Obviamente si uno no está pensando en operarlas, que es el ayuno, pero si usted salir. Primer, pues que con una vena canaria
que el número Doctora, qué me sigue. pena, nuevamente no se le escucha. Ah, aló, no escucho. Se escucha entrecortado, doctora. ¿Me escuchan? No. ¿Allí me escuchan? ¿Aló? Sí, señora, un poco mejor. ¿Aló? ¿Allí está mejor? Se escucha un poco mejor, doctora. ¿Pero no se escucha claro? Lo que pasa ¿Allí? lo que pasa es que hay momentos donde se entrecorta, entonces pues hay que esperar. Ah, ya. Ok. ¿Allí qué tal me escuchan? Bien, sí, señora. Entonces les decía que cuando ingresamos ya la paciente al trabajo de parto en el primer periodo, pues es necesario tener siempre una vía permeable, ¿sí? Porque en cualquier momento puede ser necesario colocar líquidos a chorro por una u otra razón o tomar una muestra urgente, entonces hay que tener la vía permeable. Hay que hacer un control de signos vitales, ¿sí? Que idealmente debería ser cada hora, por lo menos de presión arterial, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, ¿sí? Obviamente dependiendo del nivel y del personal que nosotros tengamos, pues hay a veces en algunos protocolos, pues lo hacen, si los signos vitales están inicialmente normales, pues lo hacen cada 4 horas, pero lo ideal es que no pudiéramos hacerlo por lo menos cada hora. Lo otro es que hay que la evaluación de la actividad uterina, ¿cierto? Esa evaluación que les dije que es con la manito ahí los 10 minutos. Inicialmente, si es una paciente que apenas estamos ingresando, podría hacerse a los 30 minutos. Y después, dependiendo pues de la evolución y el progreso y la fase en el que esté la paciente, la fetocardia, si no tenemos posibilidad de monitoría electrónica continua, hay que hacerla clínicamente, ¿sí? Entonces hay que hacer clínicamente por lo menos cada 30 minutos y cuando estemos en expulsivo, la actividad, la frecuencia cardíaca fetal cada 5 a 15 minutos, ¿sí? Si estamos haciendo monitoría clínica, entonces tenemos que evaluar la frecuencia cardíaca antes de la contracción, durante la contracción y después de la contracción, ¿sí? Así es como se hace la monitoría clínica, ¿sí? Unos 30 a 60 segundos, o sea, un minuto antes, durante la contracción y un minuto después para nosotros poder determinar si hay alguna variación en relación a las contracciones. El registro, el tacto vaginal se hace con la frecuencia que la paciente amerite en el momento clínico que esté, ¿cierto? En general, no debe espaciarse más de 4 horas. Entonces, si usted tiene una paciente que está en fase latente, pues no es necesario que usted cada hora la esté tratando, porque usted sabe que la fase latente progresa lentamente, ¿cierto? Y que para pasar a 4 se puede demorar y es ser normal, ¿cierto? Dijimos de 8 hasta 20 horas. Entonces no es necesario. Ya cuando estamos en fase activa, ya es necesario hacer una evaluación de tractos vaginales cada 1 o 2 horas, dependiendo de la condición clínica de la paciente, ¿cierto? A veces podrá ser mucho más frecuente si usted ve que la paciente hace ruptura espontánea de membranas, si la paciente usted la acaba de ver en 6, pero la paciente dice tengo ganas de pujar o presenta algún cambio, pues usted podrá hacer tractos mucho más frecuentes, ¿cierto? Entonces, la evaluación clínica, pues, dirá cada cuándo en la fase activa. ¿Cuándo iniciamos el partograma? O sea, el registro gráfico. Lo iniciamos cuando esté
fase activa, únicamente en fase activa, y debe ser llenado con todas las características que ustedes pues más adelante conocerán. Creo que estamos en quinto, creo que nos toca partograma, ¿sí? ¿Cuándo vamos a pasar a la paciente a la sala de partos para la atención? Cuando estamos en estación de +2. Cuando la fetal está abombando el periné. El periné es ese espacio que hay entre la vagina y el recto, ¿cierto? Que tiene un rafe abombar, o sea, se ve esa piel adelante, uno ve dibujada, tal. Ahí estamos en +2 y ahí vamos a pasar a la paciente a la sala de atención de parto. Entonces nosotros, cuando estamos en expulsivo, pues permanentemente vamos evaluando con el tacto vaginal el descenso de la cabeza fetal. Recuerden que en la gráfica que vimos, cuando ya la paciente está en más de 8 de dilatación, el feto ya tiene que estar encajado y hacia abajo. Un feto que estemos en 8 de dilatación o más y no haya encajado es un feto que probablemente tiene problemas de desproporción fetopélvica, ¿cierto? Y tenemos que detectarlo. Ya en el expulsivo, ¿qué hacemos en el expulsivo? Ya dijimos que hay que estrechar la vigilancia de la fetocardia, ¿cierto? Cada 5 a 15 minutos vamos a ver si las membranas se han roto espontáneamente o las hemos roto nosotros, o sea, se ha hecho una ruptura artificial de membranas, que se llama RAM, cuando nosotros decidimos romperlas, o cuando ellas rompen espontáneamente, o si no lo han hecho cuando ya llegan a expulsivo hay que hacerlo. Hay que mirar que la vejiga no esté llena, hay que instar a las pacientes a que orinen o si no les es posible, inclusive hasta colocar una sonda, porque la vejiga, por la ubicación que tiene, puede evitar un poco el descenso de la cabeza fetal y la progresión del parto. Cuando ya la paciente esté en expulsivo activo, recuerdan cuando ya empezamos a ver parte del cabello de la cabeza fetal, entonces ahí sí debemos estimular nosotros el pujo. Entonces empezamos y cada que la paciente tenga contracción, le dirigimos el pujo, le decimos, señora, respire normalmente. Cuando usted tenga el dolor fuerte, tome aire, aguante respiración y puje seguido hasta que pase el dolor. Si en algún momento se queda muy alcanzada de oxígeno, entonces tome aire rápidamente y vuelva hasta que pase el dolor. O sea que eso es estimular el pujo, pero solamente cuando ya estemos en un expulsivo activo, ¿sí? Entonces aquí está escrito en la diapositiva lo que yo les decía. Cuando ya decimos que vamos a pasar a la paciente ya para tener el bebé, entonces cuando se distiende el perineo, ¿cierto? Se estira la piel que lo cubre y visualizamos el cabello, el cuero cabelludo fetal a través de la vagina ya bien abierta. Entonces en ese momento, que es como está aquí en la gráfica, ¿sí ven? Ya nosotros decimos, vamos a la atención del parto. Hay unas recomendaciones que están dadas también en la guía de atención del parto. Y una es que no deberíamos hacer masaje perineal, ¿sí? Ustedes van a ver que en algunos sitios es una práctica de estar haciendo masaje por dentro, en la vagina hacia el perineo. Eso puede adelgazar y lacerar la piel y favorecer más los desgarros, ¿cierto? No se recomienda tampoco que rutinariamente hagamos episiotomía. Episiotomía significa abrir el periné, ¿cierto? Antiguamente a todas las mujeres primigestantes se les hacía episiotomía. Hoy en día esta episiotomía es solamente para pacientes indicadas en las cuales uno vea que el periné no está descendiendo adecuadamente y que tendría más posibilidad de desgarros o que necesitemos acelerarlo por alguna razón, condición materna o fetal.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Proteger activamente el perine para evitar desgarro, ¿cierto? Entonces, una vez que ya la cabeza está empezando la extensión, entonces ya le decimos a la paciente que no puje más y el bebé saldrá solito y así saldrá con menos velocidad y presión. ¿Se acuerda la gráfica de los movimientos cardinales cuando él empieza a hacer la extensión y la rotación? Entonces que ese periodo ya lo haga sin pujo de la madre. La episiotomía, pues ya les dije que solamente está recomendada en algunas situaciones. También les está en la norma que no se debe hacer maniobra de Clistele. ¿Qué es maniobra de Clistele? Es hacer presión sobre el fondo uterino para empujar el bebé literalmente, ¿sí? Esta es una maniobra que no está recomendada porque puede producir traumas maternos y fetales, ¿sí? Ya ustedes van a ver, pues en la práctica clínica, que a veces cuando no hay forces disponibles o en una situación muy dramática, pues entonces a veces la van a ver hacer, pero la verdad es que no se recomienda pues que se haga, y mucho menos de rutina. Ya en sala de partos, pues hay que colocar a la paciente en posición de litotomía, colocarle los estribos, hacerle la limpieza de la vulva y el perine con líquidos yodados, y pues colocación de campos estériles donde sea posible, y asegurarse de todas las medidas de seguridad universal. O sea que usted, cuando ingresa a la sala de partos, tiene que estar con su vestido adecuado, ¿sí? Su gorro, sus gafas o su careta, su tapaboca, su camisa de manga larga, ¿sí? Entonces, eso tiene que estar seguro. Lo otro que usted hace es revisar que esté en la mesa de parto, estén las pinzas, las compresas y lo que usted necesita. Asegurarse que la enfermera ya está instruida y tiene las medicinas que usted va a pedir, y darle las instrucciones a la paciente de cuándo y cómo pujar. Aquí vamos viendo, ¿cierto? Nacimiento de la cabeza, y es donde hacen ellos la extensión. Cuando empiezan a hacer la extensión es cuando ya le decimos a la paciente que no puje, ¿cierto? Hay muchos fetos que necesitan un poco de asistencia para terminar de sacar la cabeza. Uno tiene una mano protegiendo el periné. Si miran abajo siempre hay una mano extendida protegiendo el periné, y otra que puede estar graduando la velocidad con que sale el bebé para evitar los desgarros. Luego, pues ya puede asistir el nacimiento de los hombros, que como le decía, que muchas veces es espontáneo, pero si requiere asistencia, pues hay que tener cuidado de seguir la curva, ¿sí? Hacia abajo y hacia arriba para no producir desgarros. Una vez que sale el feto, entonces uno tiene que dar un tiempo para el pinzamiento del cordón. Hoy en día la recomendación de los pediatras y perinatólogos es que el pinzamiento se haga tardío, ¿sí? Generalmente a los 2 o 3 minutos después del nacimiento, o cuando el latido se ha interrumpido, ¿sí? Solamente se hace pinzamiento inmediato en casos especiales, ¿cierto? Cuando hay una bruxia de placenta, una placenta previa, una ruptura uterina, un desgarro de cordón, cuando hay incompatibilidad de RH, ¿sí? En condiciones especiales es que se hace inmediato. De resto, esperado a que deje de latir o entre 2 o 3 minutos. Luego viene la parte del alumbramiento, que ya habíamos visto, ya les expliqué el alumbramiento activo, una vez que ya sale la placenta. Tal como está en la imagen, uno coge la placenta y la sostiene para quitarle la gravedad, para que las membranas no se revienten. Entonces uno sostiene la placenta y la rota, le hace rotaciones 360 grados para que las membranas se vayan enrollando y ya salgan sin que se hayan roto, porque si se rota la membrana y quedan fragmentos adentro, pues toca hacer una revisión y ya someter a la paciente a otros procedimientos.
Entonces, el alumbramiento, cuando se hace pasivo, como les digo, ya no está recomendado, pues entonces requiere evaluar que haya glóbulo de seguridad, uno va viendo si hay sangrado, le coloco una pinza y va viendo el grado de descenso de la pinza. ¿Sí? Cuando aparece la placenta en la vagina, pues uno ahí sí intenta traccionar el cordón para ver si ha desprendido o no. Si uno lo tracciona y se eleva solo nuevamente, significa que todavía no se ha descendido, ¿cierto? O uno puede coger el útero y tratar de traccionarlo hacia arriba para ver si se moviliza o no el cordón y así sabe si la placenta se ha descendido o no. Como les digo, la recomendación hoy es que el alumbramiento sea activo. Entonces, ¿cómo es el alumbramiento activo? Ya les había dicho que al salir del hombro anterior se administra el uterotónico, que generalmente es la oxitocina, entre 5 a 10 unidades internacionales, diluida en 10 centímetros para pasar en infusión, ¿sí? En un tiempo que no sea menor de 3 minutos. Pero si por alguna razón la paciente se descanalizó, llegó ya en expulsivo sin canalizar, uno le puede colocar 5 a 10 unidades intramusculares. Después de esto, va haciendo una tracción controlada del cordón y una contracción en el pubis, que es lo que yo les mostré en la gráfica y les dije, porque la idea tampoco es arrancar la placenta, ¿cierto? Es haciendo una tracción suave y si uno ve que está muy adherida todavía, uno sostiene la tensión sin alar hasta que afloje un poco. Y lo otro, pues es que inmediatamente después de que salga la placenta, pues hace masaje uterino para asegurarse lo que les decía del bolo de seguridad de Pina. Aquí está narrado lo que les decía, ¿cierto? Los movimientos de rotación para enrollar la membrana. Ya sabemos que la mayoría salen en 8 a 10 minutos, y pasan 30 minutos y no ha salido, entonces ya toca otras maniobras de extracción. Hay que revisar la placenta y describirla, ¿cierto? Y verificar también que las membranas estén completas y que el cordón tenga los 3 vasos. Las membranas salen, pues, como si fuese una bolsa que tiene que estar doble, o sea, una es el corium, que está en relación a la cara materna, y otra el amnios, que está en relación a la cara fetal. Entonces tiene que estar el orificio por donde sale la cabeza y las membranas intactas y dobles. Si no lo están, pues hay que revisar la cavidad. El cordón tiene que tener 2 arterias y una vena, que es lo normal. Después de que ya se hace el alumbramiento de la placenta, pues hay que revisar el canal vaginal y el periné para ver si hay un desgarro o para suturar una episorragia en caso de que nosotros la hayamos tenido que indicar. Esta es una de las imágenes que están muy bien descritas en la obstetricia de William. La obstetricia de William tiene unos dibujos muy buenos. Ahí vemos, ¿cierto?, cómo se sutura el transverso superficial del periné, que es la parte roja. Luego se sutura, perdón, primero se sutura la primera imagen. Ahí vemos la mucosa abierta, por donde hubo que cortarla, y están los músculos. Entonces, lo primero que hacemos es cerrar la mucosa, ¿cierto? Después de que cerramos la mucosa, afrontamos los músculos y después sí la piel, ¿cierto? Es muy importante que ustedes lean sobre episiotomía, vean las gráficas, a veces hay hasta unos videitos, para que cuando llegue el momento de la práctica clínica, ya ustedes viendo en vivo, ya sepan de qué se trata, o sea, qué estamos suturando, puedan preguntar mejor por los planos y aprender a hacerla. Eso es importante. Y ya finalmente, pues la atención del puerperio, ya les decía que la involución uterina es fundamental y hay que asegurarse, o sea, hay que hacer masaje, vigilar el sangrado
Si es anormal el sangrado, pues hay que revisar si procede de una falta de tono uterino para hacer masaje y colocar uterotónicos, como la oxitocina o como el metergin, que ya lo van a conocer, la ergometrina. O si es que hay algún desgarro que no hayamos advertido del cuello de la matriz o del canal vaginal, entonces hay que revisar. O si es que la paciente tiene un problema sistémico que le está generando el sangrado,